Bendiciones, iglesia. Qué bueno es adorar el nombre del Señor y creyendo que Dios está haciendo cosas grandes con nosotros. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías 4 y vamos a leerlo del 1 al 9. ¿Sí? Vamos a leer Nehemías y vamos a orar para que Dios hable hoy a nuestro corazón. Acuérdese que estamos en nuevos comienzos, ¿no? Que no es que vamos a ver si creemos la gloria de Dios y Dios levantará y Dios hará. Amén. Dice así, Nehemías 4 del 1 al 9. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que estoy hablando de Esdras, perdón, me fui para Esdras, es Nehemías. Yo sí decía. Bueno, Nehemías 4 del 1 al 9. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarminio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, subirán una zorra y lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. No cubras sus iniquidades ni sus pecados, sean borrados delante de ti, porque se han irado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y todas las murallas fue terminadas hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyó Sanballat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho y conspiraron todos en una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que es tú el que quieres hablar, Padre amado. Tú quieres un nuevo comienzo, Señor, para este ministerio que es tuyo, no es ni de nosotros, Señor, porque con nosotros o sin nosotros tú los levantas, Padre Celestial. Y por eso te pido que nos enseñes, que nos ayudes, Padre Celestial, porque queremos, Señor, ver tu gloria, Padre amado, y queremos que escuchar hoy, Señor, esta enseñanza. Que nada de lo que el enemigo quiera colocar para venir a meter a nuestra mente y a nuestro corazón para desviar tu palabra, Señor, queda inactiva, inoperante, porque sabemos que tú estás acá y que tú eres el que habla, Padre Celestial. Tú eres el que limpia nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, los que ven conmigo, de Hechos 2. La hemos visto, pero yo creo que la iglesia debe aprender también de estas lecciones, y hoy he querido traer una enseñanza diferente, ¿cierto? Y vamos a ver las maquinaciones de Satanás para oponerse a la obra de Dios. Amén. Entonces, esto es importante saber que cada vez que usted y yo nos levantamos a hacer la obra del Señor, el enemigo va a oponerse. Y si no se opone es porque estamos bien con él. Amén. Entonces, por eso estábamos leyendo Nehemías 1, 4 al 9. Dice que mientras tanto que la gente de Jerusalén se hallaba conforme a su tristeza, a su suerte, el enemigo los dejaba tranquilos. Mientras el pueblo de Israel estaba allí, se le cayeron las murallas, fresco, tranquilo, todo el mundo pasaba, hacía y deshacía, ¿cierto? Porque por eso tenían que levantar nuevamente las murallas, porque ese pueblo, todo el mundo el que quería entraba y hacía, ¿cierto? Pero cuando llegó Nehemías a reconstruir esas murallas, las cosas comenzaron a cambiar, ¿cierto? El pueblo en Jerusalén estaba conforme,
y el enemigo no hacía nada. Fresco, estamos bien, están bien conmigo, ¿cierto? Pero apenas empezaron a servir al Señor y darle la gloria al nombre de Dios, el enemigo puso en marcha sus planes de ataque. Cada vez que usted y yo pretendamos servirle al Señor, el enemigo no va a decir, uy, no, Omar, vaya, gloria a Dios por eso. Le va a decir, no, le voy a poner obstáculos para que la obra de Dios no se lleve a cabo a través de ninguno de nosotros. Amén. ¿Usted no les ha pasado que cada vez que usted quiere servirle, meterse con Dios, comienzan a pasar los ataques y comienza el enemigo a venir, se le levanta al uno, se le levanta al otro? ¿No le ha pasado? Solamente me pasa a mí. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere, el enemigo lo que quiere es evitar que usted y yo realmente tengamos una conexión con el Padre, ¿cierto? Que realmente usted y yo avancemos y avancemos, no importa lo que está a nuestro lado. Amén. Entonces, cada vez que usted y yo nos levantemos a decir, Señor, un nuevo comienzo, vamos a avanzar, no me importa lo que pase, voy a hacer tu voluntad, voy a permitir que tú me uses, el enemigo comienza. Amén. Las dificultades que aparecieron en el trabajo sacaron lo mejor de Nehemías. Vemos un Nehemías, yo digo, Señor, qué bueno tener el espíritu de Nehemías, ¿cierto? Porque ese hombre avanzaba, venían los ataques, pero él seguía avanzando. Pero dice que cuando vinieron las dificultades, apareció, sacó lo mejor de Nehemías. O sea, que cada vez que el enemigo venga a atacarnos, tiene que sacar lo mejor de nosotros. Amén. Porque el enemigo quiere es que nosotros no avancemos. Nos pone barreras. Y no nos quiere dejar avanzar. Pero nosotros tenemos que, o sea, yo creo que todos sabemos de dónde vienen los ataques. No me diga que no sabemos, que cada vez que nos levantamos a servir, algo pasa y nosotros nos detenemos porque decimos, no, porque es que el enemigo viene, va a venir y mientras nosotros estemos aquí, el enemigo va a querer evitar que usted y yo avancemos. Como decía Marta, yo no hablé con ellas, pero ella colocaba algo sobre las promesas. Muchas veces uno se pregunta por qué las promesas que Dios da no se han cumplido. Porque el enemigo pone tropiezos y no avanzamos. ¿Sí? Y tenemos que avanzar. Por favor, yo le decía hoy a alguien, tiene que comenzar a poner en práctica lo que la palabra que Dios le dio a usted. En esas estoy. No, en esa no estoy. Hágale. ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer. No es esperar, o sea, ya no es tiempo de esperar porque Cristo viene pronto. Ya no es tiempo de sentarnos a esperar, es tiempo de avanzar. Es el tiempo de avanzar y no volver atrás, ¿cierto? Para atrás ni para coger impulso, ¿cierto? Nada, avancemos. Así el enemigo nos ponga problemas, así nos toque arrastras, pero avancemos. Amén. Porque el enemigo quiere parar la obra de Dios. Entonces, el enemigo, Satanás, quiso usar problemas como armas para destruir el trabajo, pero Dios las usó como herramientas para edificar a su pueblo. Si usted y yo somos como ese Nehemías, que venían los ataques de un lado y para otro, pero él no detuvo la obra. El Señor nos va a ayudar a salir adelante. Pero si usted y yo detenemos la obra, el enemigo se va a salir con la suya. No, es que no. Es que vienen los ataques. El Señor dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Cuando usted y yo no le hagamos caso, el enemigo tiene que retroceder. Y cuando dice, ¿cómo es la quizá? Se me olvidó el versículo. Resiste al diablo y hoy él va a huir de ti. Resistirle es no hacerle caso. Resistirle es seguir avanzando. No hacerle caso porque él viene a decirle cosas a uno a la mente y uno sí, no, ¿cierto? Porque usted y yo en estas alturas de la vida tenemos que entender qué voces estamos escuchando. Amén. Entonces las maquinaciones, la primera maquinación es la burla. Nehemías 1:6. 4 del 1 al 6. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos los muros, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarminio de los judíos. El enemigo lo hace con nosotros siempre. Amén. ¿Usted quién le dijo que usted podía hacerlo? ¿Usted llena los requisitos? Y el enemigo se burla de nosotros. Amén.
Sanbalat y sus enemigos empezaron a burlarse de los judíos, incluso antes de que empezaran a trabajar en los muros. No creían y venían la burla. ¿Sabe? Porque cuando viene la burla, esa es una de las armas y el enemigo siempre usa las mismas armas y nosotros seguimos cayendo. Él no cambia, él no se pone estructural, él dice, esto me sirvió en un tiempo, vuelvo y lo coloco y me vuelve a servir, ¿cierto? Somos nosotros los que no hemos entendido las acechanzas del enemigo para destruir. No solamente, ay, pastora, está hablando de eso. No, yo no estoy hablando solamente de la iglesia. Yo estoy hablando también del ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Es eso. Porque la iglesia, listo, sí, pero depende de cada uno de nosotros. Que avancemos porque cada uno tenemos la parte del muro que edificar. Cada uno, el Señor nos dio la parte del muro y el enemigo va a evitar, va a querer que usted y yo no edifiquemos para que quede el huequito ahí y él pueda hacer lo que quiera. Pero si yo y cada uno de nosotros edificamos lo que nos corresponde, vamos a levantar las murallas para que el enemigo no venga, ¿cierto? Y vamos a levantar lo que Dios quiere que nosotros levantemos en su ministerio y en este lugar. Amén. Entonces se burlaron de los obreros llamándolos débiles judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? ¿Cuántos de nosotros se han burlado de usted puede creer que usted se puede levantar, Judy? ¿Y sabe quiénes son los primeros que vienen contra nosotros? Nuestra propia familia. Con el tiempo es que ya le creen a usted, pero al principio su familia la dice, usted puede creer, usted puede hacer eso. Y se burlan de usted, le dicen la pastorcita, el pastorcito, yo no sé qué. Yo me acuerdo que mi familia decía, no se junten con ella. Amén. Pero ahora dicen, oiga, ¿por qué no ora por mí? Que es que usted a Dios sí la escucha. Así es, porque el enemigo quiere, ¿qué tal? Yo no, es que ya mi familia eso me dice de todo, ya no me cerraron las puertas de la casa, ya no quieren que yo vaya a visitarlos, pero ahora dice, ¿por qué no viene? Y ora por nosotros. Pero si uno se pone y se tranca en eso, uno no avanza. Yo creo que a más de uno de ustedes le han dicho, ¿no? Eso, la palabra que más le dicen a uno es la pastorcita, el pastorcito, se cree, ¿cierto? Entonces, se burlan del llamado. Y a este Nehemías le dijo, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles judíos. ¿Qué quiere decir marchitos y miserables? Casi nada le decían, ¿no? Marchitos y miserables. Porque es cierto, ese pueblo estaba así. Ese pueblo estaba en derrota, pero un día el Señor dijo a Nehemías, vaya, edifica, vaya, ¿cómo está tu pueblo? Y el Señor le puso en el corazón a Nehemías venir a levantar esas murallas, ¿cierto? Y a nosotros el Señor nos está hablando de levantar o de derribar. Y el enemigo viene y dice, no puedo. Usted no puede, son débiles. Amén. Entonces, los judíos no disponían de recursos humanos que los demás pudieran ver, pero el enemigo no podía ver sus grandes recursos espirituales. Lo que no entendía el enemigo es que esos débiles, esos miserables, esos marchitos, tenían un Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que creerlo. No somos, mire, le aseguro que hay muchos mejores que nosotros que podían hacerlo. Pero el Señor dijo que éramos nosotros. Amén. Pero si usted y yo creemos que tenemos un Dios grande y que tenemos los mejores recursos, que son los recursos espirituales, vamos a avanzar. No importa que el enemigo se burle, no importa, porque son estrategias del diablo. Amén. Entonces usted ya no puede decir nada porque le dicen, y eso que es cristiana, ¿no? Le toca decir, uno no me vaya a enojar con nadie, Señor, le toca, ¿sí? Que no se me salga Porque si usted, tantico que usted haga algo malo, le caen, ¿cierto? Y se burlan de lo que usted está predicando. Y eso que usted es pastor. Y eso que la pastora lo pone allá al frente. Eso se llama burla. Amén. Se burlaron del trabajo mismo.
van a sacrificar. Entonces, ¿van a volver a ofrecer sacrificios? Se burlaban, ellos no creían, o sea, el enemigo, o sea, nosotros a veces no miramos como, o sea, como Dios mira y a veces miramos como el enemigo mira. Cuando Dios nos dice, bueno, nos va a dar un lugar, que no sé qué, yo le escucho cada ratito y uno dice, ¿cómo será eso, Señor? ¿No les ha pasado? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y yo miro para todas las montañas. Y yo miro para otro lado y yo no veo. ¿Sí? ¿Dónde va a ser, Señor? Pero tenemos que aprender a creerle al Señor y no al enemigo. Porque el enemigo, usted va mirando, y el enemigo le va diciendo, ¿en qué lugar y cómo lo va a hacer? A nosotros no nos interesa, es Dios el que lo va a hacer. No podemos dejar que el enemigo venga a decir, ¿y cómo? Y el enemigo le decía, ¿van a sacrificar nuevamente? Se van a necesitar algo más que oraciones y adoraciones para reedificar la ciudad. Uy, está orando, sí ore, pero yo no veo nada. ¿Se van a necesitar más que oraciones? No, tenemos que seguir avanzando. Y no permitir que el enemigo se burle de nosotros, haciéndonos creer que no vamos a ver la gloria de Dios. Se burlaron de los materiales que estaban usando. ¿Sabe cuáles son los materiales que el Señor usa? A nosotros. Y yo creo que nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Uy, ¿se va a levantar con esos? Sí, con esos. Porque es que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Se burlaron de los materiales. Eso está en el 2:13, Nehemías 2:13. Y dice, y así, y salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Bueno, entonces vemos que había que Nehemías lo que hizo fue, él era un restaurador, ¿cierto? Con esas piedras, ¿quién iba a creer? Él tuvo que mirar todo ese montón de piedras que estaban caídas, las puertas se habían quemado, pero las piedras aún servían. Pero el enemigo siempre viene a decir, ¿con eso vas a construir? No eres perfecto. Porque el enemigo siempre viene ¿a qué? A burlarse del material que somos nosotros, porque en este momento somos nosotros los que vamos a levantar. Somos nosotros los que levantamos lo que Dios dijo que haría de nosotros. Como decía Marta ahorita, cada uno de nosotros el Señor nos ha dado palabras y si ustedes se les perdió, yo las tengo en el computador. Amén. Y allí, ¿cómo hace uno para levantarse cuando el enemigo viene a quererlo aplastar? Pues a escuchar lo que Dios le ha dicho. Es escuchar lo que Dios dijo que somos. Es que yo soy lo que Dios dijo que soy, no lo que el enemigo dice que yo soy. Ya a ese le creemos más a ese enemigo, ese que nos quiere detener, no nos deja avanzar. Y yo creo que no es el tiempo de estar quietos, es el tiempo de avanzar, de avanzar, de avanzar. Que si Dios viene, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Amén. Y no lo que nos mandó a hacer. Entonces las piedras eran sacadas de los montones de escombros y probablemente estaban tan viejas y dañadas que no durarían cuando las colocaran en el muro. Pero el muro fueron derribados mientras que las puertas fueron quemadas, ¿cierto? Y él tomó eso y lo edificó. ¿Qué es lo que tiene usted en sus manos para hacer algo para Dios? ¿Cuál es el talento que Dios nos dio? ¿Cuáles son los dones que Dios nos dio? Y que el enemigo no quiere que usted y yo los usemos. Acuérdese algo, Dios nos dio algo, y lo que no pase como lo de los talentos. No, Señor, yo lo enterré. Y a veces tenemos nuestros dones enterrados y nuestros talentos porque el enemigo no nos deja avanzar. Cada uno de nosotros somos una de esas piedras que usó Nehemías para reconstruir las murallas. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que lo que Dios nos dio sea usado por Él? Porque nosotros, de nosotros depende que esos dones, así la gente diga, no, pero es que es lo que diga Dios. Amén. Entonces, también los amonitas se burlaron del producto final. 4:3. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo,
los que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, lo derribaría. ¿Cuánto le va a durar eso? Uy, no, Elcita, usted está súper, pero ¿cuánto le va a durar eso? ¿Sí le han dicho en la casa? Uy, está que echa candela así con la unción. ¿Hasta cuándo será eso? Eso le dicen a uno, uy, sí, usted se mete con Dios y le dice, ¿cuánto le durará eso? Y así le pasó a Nehemías. El Tobías ese siempre se burlaba de Nehemías, amén. Ese fue uno de los más fuertes que venía contra Nehemías. No se va a necesitar un ejército para derribarlo. Una sola zorra es suficiente. Por supuesto, muchos de los que estaban con Sanballat y Tobías dijeron que era cierto desde el punto de vista humano. ¿Cómo vemos nosotros las cosas que Dios nos da? ¿Del punto de vista humano o del punto de vista que Dios nos dice que es espiritual? ¿Cuántos? O sea, el enemigo viene con problemas, viene con situaciones para no dejarnos avanzar. Y nosotros llegamos a creer que nosotros no somos un material apto para servirle al Señor. ¿Sí le ha dicho eso el enemigo? No somos un material apto, pero resulta que sí lo somos. Y aunque el enemigo venga con burlas, nosotros tenemos que levantarlos. Algo que tenía el pueblo era que ellos tenían fe en un gran Dios. Eso iba a hacer que todo fuera diferente. No es lo que nos muestra el enemigo. Si usted y yo creemos, o sea, nosotros a veces alabamos a un Dios todopoderoso. Usted cree que Dios sí, pero a veces no. De verdad, usted un día no se ha puesto así a analizar y si usted sí le cree a Dios. ¿Sí le cree que Dios puede transformar su vida? ¿Usted puede creer que Dios puede mover montañas? Ya a veces nos echamos de para atrás, ya a Dios le quedó grande. Dios no le queda grande nada. Somos nosotros los que retrocedemos y no dejamos que el Señor avance. Entonces, pero este pueblo tenía fe en el gran Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando queremos como Nehemías llegar a hacer algo por Dios comienzan los enemigos? Los enemigos espirituales, y nosotros no podemos atacar a las personas que Satanás usa, porque muchas veces hasta nosotros mismos el enemigo nos ha usado para hacerle daño a alguien. Se lo aseguro. Lo que usted y yo tenemos que orar es para que no seamos usados, porque una palabra que digamos dañamos a otro, una mirada que hagamos lo va a pasar. Que nosotros tenemos que orar, Señor, yo no quiero ser nunca un instrumento del enemigo para destruir a nadie. Amén. Que seamos los que levantamos y no los que destruyamos. No es raro que el enemigo insulte a los siervos del Señor. Goliat se burló de David cuando el joven pastor se enfrentó al gigante con solo una onda en su mano. Se burló, ¿cierto? Pero imagínense que nosotros seamos, que esté Goliat aquí y nosotros aquí. Y que nos pase a nosotros los que le pasó a David. ¿Será que nosotros escuchamos más la voz del enemigo o el Señor diciendo, yo te voy a dar a Goliat? Y escuchamos más fuerte lo que el enemigo viene a decirnos a lo negativo. ¿Ustedes quiénes son? ¿Usted podrá contra mí? Y se burlaba de él, ¿cierto? Los soldados se mofaron de Jesús durante su juicio. De Jesús se burlaron, no creían en su ministerio. Si se burlaron de Jesús, ¿por qué no de nosotros? A ver, yo creo que la otra semana vamos a hablar de los obstáculos que le puso el enemigo para que Jesús no avanzara. No solamente nos pasa a nosotros, a mismo Jesús le pasó, ¿cierto? Y siempre el enemigo va a venir con burla, dice maquinación, la burla que viene contra nosotros. Cuando el enemigo se burla de lo que el pueblo de Dios está haciendo, es por lo general, es una señal que Dios bendecirá a este pueblo de una forma maravillosa. Si algo se están burlando de usted, se están burlando de su ministerio, se están burlando de las cosas que Dios está haciendo de usted, eso es porque Dios va a hacer algo grande con usted. Si usted piensa que le van a echar flores, no va a pasar. Y si le echan flores, no viene de Dios. Y lo que Dios manda es avanzar. Me gusta el Salmo 2:4. Dice, cuando el enemigo ruge en la tierra, Dios se ríe en los cielos, se ríe de él en los cielos. Cuando el enemigo ruge, o sea, está ahí como que, y el Señor, pobrecito. Si usted y yo no le hacemos caso, el Señor va a hacer algo. Pero si usted y yo nos dejamos de tener, Dios no puede hacer nada. Amén.
Entonces, ¿cómo respondió Nehemías a las burlas? Oró a Dios y le pidió que luchara contra sus enemigos. ¿Qué hace usted? ¿Pelear contra sus enemigos? ¿Los que se burlan? ¿O va a Dios y le dice, Señor, miran lo que dicen de mí? Usted es el que me conoce. Usted sabe lo que hay en mi corazón, porque a nosotros, a Dios, no lo podemos engañar. Es más, hasta nosotros mismos podemos estar creyendo que lo que estamos haciendo está bien, pero Dios es el que sabe y nosotros tenemos que ir a la fuente, que es Dios, y eso lo hizo Nehemías. Él respondió, no respondió a la burla, sino que fue a Dios, oró. Nehemías no permitió que nadie le desviara de su trabajo, dedicando el tiempo a defenderse. No es tiempo de defendernos. Se van a levantar y van a decir, no importa, oremos por ellos. Oremos por ellos. Amén. Oremos porque ellos no son ellos. Por el que tenemos que pelear, nuevamente le digo, es con el titiritero, no con el títere. Amén. Es contra él que tenemos que pelear, es contra él que tenemos que dejarlo a un lado y seguir avanzando. Amén. El Señor había escuchado la burla de Sanbalat, Tobías, y se ocuparía de ellos. Cada vez que alguien se burla de usted, de su ministerio, usted tranquilo que hay un Dios que pelea por usted. El problema es que Dios sí escucha, ¿sí? Lo que usted no sabe de lo que están diciendo de usted, Dios sí lo sabe. Yo me acuerdo que un día Dios me dijo, ¿usted por qué se preocupa si el que hablan es de mí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos sino vasos. Y si hablan de lo que está en el vaso, están hablando del que lo llenó. ¿Cuál es el problema? Y así me dijo, ¿cuál es el problema? O sea, y uno tiene que seguir avanzando, porque cada vez que digan algo de usted, Dios lo está escuchando. ¿Y quién es el que nos defiende? Dios, no nosotros, porque cuando usted se defiende, Dios no lo defiende, no lo necesita, ¿sí? Entonces, eso es lo que hizo Nehemías. Mire, como lo hizo con Moisés. El Señor escuchaba lo que decían de él. El Señor escuchaba y el Señor peleó por ellos. Amén. ¿Y será que ese Dios no es el que nosotros tenemos? Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. Segunda maquinación, la intimidación. Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho, o sea, que se enojaron, ¿cierto? Entonces, un enemigo común y una causa común llevaron a que 4 grupos diferentes se unieran para detener la restauración de los muros de Jerusalén. Resulta que no solamente era un enemigo, eran 4 enemigos los que se vinieron en contra de Nehemías y del pueblo porque estaban reconstruyendo. No era un solo enemigo. Ya a usted le ha pasado que pasa por acá, viene un ataque por este lado, se levanta, viene por el otro, viene por todos lados hay ataques, ¿cierto? Por todos lados, no sé si no les habrá pasado, pero cuando usted decide buscar a Dios, va a pasar. Amén. Entonces dice que la ciudad estaba ahora completamente rodeada de enemigos. Al norte estaba Sanbalat y los samaritanos. Al este Tobías y amonitas. Al sur Geset y los árabes, y al oeste los de Adón. Esta última era quizás la ciudad filistea más importante de aquel tiempo. No querían ver cómo se reconstruía esto. Eran 4 enemigos, 4 frentes que tenía que estar Nehemías y el pueblo defendiéndose. Amén. Pero aún así, Nehemías no paró la obra. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? El enemigo siempre va a venir con burla y a intimidarnos. Siempre va a venir, va a levantarse por cualquier lado y dice, no, yo no puedo seguir, no puedo aguantar este ataque, que me tocó las finanzas, que me tocó la familia, que me tocó la salud. Y nos tocará todo lo que quiera, pero si tenemos que seguir avanzando, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero si yo me pongo a ponerle cuidado, yo lo que voy a hacer es a detener la obra.
Voy a detener el propósito. Miren lo que están diciendo. Mira que yo no sé qué, ahora qué hago. ¿Cierto? Van a venir, pero si yo no le hago caso, el enemigo tendrá que detenerse porque Dios lo detendrá. Pero si yo le hago caso, eso va a seguir y va a buscar la forma hasta que no nos vea quietos. Y va a descansar. Y eso es lo que el enemigo busca. Amén. Los hijos de Dios tienen a veces dificultades para trabajar juntos, pero la gente en el mundo no tiene problemas de unirse para ponerse a la obra del Señor. Y así es. Qué duro es ponernos de acuerdo para hacer algo. Pero vaya, miren, si los que están en contra de las cosas de Dios no se unen para venir a destruirnos, quieren levantar leyes, quieren hacer cosas en contra de la iglesia del Señor. Ellos no se pueden a pelear, ellos se unen para destruir el propósito de Dios. Cuando los enemigos vieron que el trabajo progresaba, se enojaron y tomaron planes de ataques secretos contra Jerusalén. Algo que uno ve es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento que tenía Nehemías. Nehemías lo sabía. ¿Cómo hacemos para que Dios nos hable así como nos habló Nehemías, intimidad? Usted dígame si usted analiza algo y algún problema que se le ha venido, si Dios no le dijo primero, si no le advirtió Dios, es que nosotros no hacemos caso. Yo a veces me paso digo, Señor, perdóname, porque yo digo, no, Señor, eso no puede ser. No, eso no viene. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Solamente me pasa a mí. Y cuando llega el matracazo y yo, Señor, perdóname porque no hice caso. ¿Sí les ha pasado? Dios nos advierte, no me diga que no. Pero Nehemías sí era más sabio que nosotros porque él ya sabía por dónde que iban a venir los ataques. Nosotros, Dios nos advierte y nosotros como que, no, Dios, ¿qué va a pasar eso? No, ¿cómo se le ocurre, Dios? Y sí pasa, ¿cierto? Entonces, velar y orar combina fe y obra. Y esto es un buen ejemplo para nosotros, le sigamos cuando estamos trabajando para el Señor. Trabajar y guerra. No importa. Ay, que se levantaron sus hijos, los bendigo, siga adelante. Ay, pero es que sus hijos no están viendo a la iglesia. ¿Y qué? ¿No que la salvación es individual? Usted siga adelante que el Señor se los trae, porque tienen una promesa. Que su esposo se levantó, que se levante. Llegará, también caerás. Dígale así, tranquilo, también caerás. Pero yo sigo adelante. De alguien, o sea, algo que tenemos que entender es que la salvación es individual. Usted no puede responder, usted enseña. Usted le enseña a sus hijos, usted da buen testimonio. Si ellos no quieren avanzar, usted tiene que seguir, que ya la alcanzarán. Porque si usted se queda parado, usted los va a parar a ellos. No es que yo no soy, ¿cómo que no? Es que si fuera por no ser dignos, ninguno estaríamos acá. El enemigo siempre pondrá problemas, el enemigo siempre va a poner problemas. Y lo que hizo Nehemías fue trabajar y orar. Trabajar y orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir avanzando. Que se vino contra nosotros, no importa, sigamos avanzando. Porque ya conocemos las maquinaciones del enemigo. Dice que la batalla del creyente no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus fuerzas demoníacas que usa personas para oponerse a la obra de Dios. Si nosotros tenemos la esperanza de ganar la guerra y acabar con la obra, debemos entonces usar el equipo espiritual de Dios que nos apoya, cogernos de la mano de Dios y seguir avanzando. Nosotros, si fuera porque fuéramos perfectos, como el que dice, no, yo no me bautizo porque yo todavía peco. Bueno, nunca va a dejar de pecar, ¿cierto? Porque es que yo no soy digno. ¿Quién es digno? Mientras estemos en esta carnecita, le vamos a fallar al Señor. Amén. Entonces, no dejemos que el enemigo nos haga creer que no somos capaces. No, que no nos asuste. Si ven los ataques, pues que vengan. Tenemos un Dios todopoderoso y tenemos que avanzar. A mí cuando yo los ataques, yo le digo, conmigo no. Y yo parezco loca ahí hablando, le digo no, porque yo tengo un Dios todopoderoso que me defiende. Usted se mete conmigo, usted se mete con Dios. Pero yo sigo avanzando, así me toque llorar, así me toque arrastrarme, pero sigo avanzando. Para atrás ni para coger impulso.
Entonces yo lo aprendí porque yo me levanté. Fue golpe que viene, golpe que va, una cosa, una otra, y sí, pero ¿por qué tantas cosas? Claro, pero nunca me quedé. El día que me quise sentar, el Señor me mandó una predicación que me decía, no tires la toalla. Nunca he querido irme de la iglesia, nunca. Nunca he creído que afuera es mejor que aquí adentro, porque cuando yo estaba allá afuera yo no era nadie, se lo aseguro. Yo era la persona más invisible del mundo. Sí, esa era yo. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, Dios hizo algo conmigo diferente. Que sí, un día dije, ya no le sirvo más. Me siento en una silla y escucho. Pero no me pida que siga el líder ni nada de eso, porque ya me cansé de todo eso. Me cansé de que uno quiera hacer las cosas bien y no pasa nada. Me cansé de que hablen y que digan cosas y que lo ataquen a uno y que busquen cosas que ni siquiera uno ha hecho. Me cansé. Qué pena, Señor. Yo a usted lo amo con todo mi corazón. No me voy a ir para el mundo porque allá no hay nada bueno para mí. No me interesa estar allá. Pero mejor me quedo en una silla, le llevaré el diezmo, la ofrenda y escucharé. ¿Cuánto le han dicho eso al Señor? Pero Dios no lo permitió. Comenzó, Dios mío, yo decía, no insista, Dios, no insista, no insista. Hasta que terminé sirviéndole. Amén. Es eso, porque Dios pelea por uno. Dios lo hace, tranquilos. Que nunca nos va a ir, siempre el enemigo va a poner obstáculos. Pero vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces, vamos a ver el tercero, el desánimo. Nehemías 4:10. Refiriéndose a Satanás, Pablo escribió, pues no ignoréis las maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces, algo que Satanás usa es la burla, nos hace sentir miedo y también viene el dichoso desánimo, entre comillas. Amén. Dice Nehemías 4:10. Se me fue por acá. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar los muros. Y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Él nunca va a descansar y va a venir con desánimo. Amén. Los judíos se dejaban desanimar, se derrotarían a sí mismos. Si uno se deja desanimar, se derrota a sí mismo. Dice, pero pastora, el desánimo no es de Dios. El desánimo es del enemigo. ¿Qué pasa cuando viene el desánimo? Peleemos contra ese desánimo. No permitamos, nos toca orar, no lo acepto, no voy a seguir adelante, porque el enemigo siempre usa el desánimo para que nosotros mismos nos destruyamos. No es otra cosa, ¿cierto? Entonces, Sanbalat con los de aliados no tendrían que entrar nunca a la guerra con ellos si lo desanimaban. No era fácil, era más fácil desanimarlos que entrar en guerra con ellos. Porque al momento de venir el desánimo nos estamos destruyendo nosotros mismos porque no estamos creyendo, no avanzamos. Siempre, mire, desde Nehemías está usando el desánimo y todavía estamos aquí, seguimos con lo mismo. Él no cambia, ¿cierto? Seguirá con lo mismo. Vamos a leer Nehemías 6:17. Vamos a ver. Asimismo, aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y Tobías venía a ellos, porque muchos de Judá les habían jurado con él porque era el yerno de Secanías, hijo de Arán. Y Jonatán, hijo de yo no sé quién más, y tomó por mujer a la hija de Masulán, hijo de Berequía. Vemos acá que ellos habían esos nombrecitos, no lo van a poner a sus nietos.
Entonces, algunas tribus de Judá estaban cooperando secretamente con el enemigo. Eso sí que es triste, ¿no? Estaban dentro de del mismo pueblo de Israel, estaban cooperando con Tobías y contra Sanbalat para no dejar construir los muros, porque eran los yernos, porque eran amiguis, porque eran una cosa y otra. Acuérdense que el Señor dijo, no te unáis y yugo desigual. Tenemos, ni siquiera, o sea, no solamente es que, yo creo que ninguno de acá se va a casar con desiguales, ¿no? Ni siquiera los que no están acá, tranquilos, Marta. Ni cananeos, ni jeduceos, ni terminados en feo. Pero a veces hacemos negocio con personas que son de yugo desigual. Hasta eso tenemos que tener cuidado. ¿Con quién hacemos negocios? Amén. Entonces ellos, como estaban allí, les importaba más el dinero que de construir la muralla, pues allí estaban ayudando a desanimar al pueblo, ayudándolos. Era interno. Si desanimamos a esto, se van a destruir entre ellos mismos. Pero ahí llega Nehemías nuevamente y levanta al pueblo, animándolo a que siga adelante. No nos vamos a dejar, vamos a seguir adelante. Entonces, estos desalentados trabajadores están poniéndose de acuerdo con el enemigo y declarando que ellos serán débiles. Pues no podemos, ya estamos cansados, no podemos seguir. No vamos a terminar esta obra, eso se lo decían a Nehemías. Sanbalat había declarado abiertamente que el trabajo cesaría y esto casi ocurre. Amén. ¿Cuándo se va a levantar? Es el tiempo, mis hermanos, de que nosotros dejemos de ese desánimo. Cuando viene a nosotros, luchemos contra él. No podemos, ese no podemos no debe existir en la boca de un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y debo seguir adelante. Amén. Los que desaniman son a menudo personas dadas a la duda y a la competencia. Miramos de quién escuchamos consejos. ¿Quién nos viene a poner dudas en nuestro corazón? Nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos digan, usted puede, siga adelante. Que me caí, pues vuélvase a levantar, porque ¿quién no se cae? En esta vida cristiana, el enemigo siempre le está poniendo a usted el pie para que usted caiga. Y muchas veces nos vamos a caer, pero lo que Dios quiere es que nos volvamos a levantar, no que nos quedemos caídos. Esta semana me contaban la historia de un pastor que cayó, pero su líder por encima dijo, hay que quitarlo. Y yo digo, ¿dónde está la restauración del pastor? Para eso uno tiene una cobertura, ¿cierto? Porque no lo quitó, lo llevó y lo restauró y después venía y lo colocaba de nuevo, le daba otra obra. No sirve, fuera. Y la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Ay, que ya es un abuelito. Yo me acuerdo cuando yo era líder de jóvenes, un abuelito como de 80 años dijo, no, pastor, le decía a los jóvenes, pues yo ya no voy a caer porque yo soy muy abuelito. Y al mes, por allá como al año, cayó con la señora que hacía el aseo de la iglesia y destruyó su hogar de más de 40 años. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el enemigo quiere venir con desánimos y quiere venir a destruir la obra del Señor. Si estamos con desánimo, lo mejor es que no le aceptemos. Estoy desanimado. No, ni siquiera esa palabra debe entrar en nuestra boca. Amén. El temor. Usted sabe que el pueblo de Israel era muy temeroso, ¿no? Siempre estaba con esos miedos. Yo no sé el Señor si por qué el Señor escogió un pueblo así, pero bueno, él se le provocó para glorificarse en medio de todos esos. El 11 dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los judíos que vivían en los pueblos cercanos informaron a los de la ciudad que el enemigo planeaba un ataque sorpresa. El enemigo quiere venir con temor. ¿En qué momento? No, sigamos adelante. Si usted y yo creemos en un Dios todopoderoso que pelea por nosotros, va a pelear por nosotros. Amén. Dice que Nehemías montó una guardia
en los lugares más visibles y vulnerables de los muros. Los enemigos podían así darse cuenta que los judíos estaban preparados para luchar. Armó a las familias enteras, sabiendo que ellos permanecerían juntas y se ayudarían unos con otros para proteger la ciudad y sus hogares. Usted sabe, yo siempre he dicho que matrimonios fuertes, iglesias fuertes. Sí, ese es el lema de los matrimonios. Matrimonios fuertes, iglesias fuertes. El enemigo siempre querrá venir a destruir la familia, porque sabe que si los hogares de una iglesia están firmes, fuertes, el enemigo no podrá venir a atacar. Pero el enemigo siempre viene en contra de las familias. No sé si ustedes han tenido esos problemas. Usted se quiere levantar y el enemigo viene contra las familias, pero dice que esas familias las unió allí. ¿Para qué? Para que el enemigo viera que habían familias fuertes. Y eso depende de qué, de cada uno de nosotros. Nehemías estableció planes de defensa. Mire, cuando tenemos temor, es donde tenemos que ir a orar, donde tenemos que estar conectados con el Señor. Mire, cada vez que nosotros vamos a hacer algo nos da como cosita el Señor, cómo nos irá a ir, no queremos que las cosas salgan mal. Siempre estamos diciendo eso, porque siempre vamos a tener ese temor para las cosas del Señor, pero es un temor sano. Pero cuando el enemigo viene a que con temores para que usted y yo no avancemos, las cosas son diferentes. Entonces, hay 4 estrategias, maquinaciones de Satanás para oponerse a la obra: la burla, la intimidación, el desánimo y el temor. A usted le hablan de ministerio y usted le da miedo, ¿cierto? Uy, no, yo no puedo, es que no es usted, es el vaso. Es el vaso, el que hace las cosas es Dios. Amén. Se burlen, pues que se burlen. Que viene la intimidación, sí, va a venir, pero usted y yo tenemos que entender que es que Dios pelea por nosotros y que si usted y yo no le hacemos caso al enemigo, nosotros vamos a ver la obra del Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude con todo esto. Que sea Dios el que se glorifique en nuestra vida. Amén. Y que se lleve todo lo que está impidiendo que usted y yo avancemos. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, porque nos estás enseñando, porque es un nuevo comienzo. Y para que haya un nuevo comienzo, Señor, tenemos que mirar cuáles son las estrategias que el enemigo usa, Padre amado, para venir a impedir, Señor, que nosotros avancemos. Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor. Que nos ayudes, Padre. Llévate todo lo que nos impide, Señor, avanzar. Todas las mentiras que el enemigo coloca en nuestro corazón, toda la pesadez, todas las ganas de no orar, de no avanzar, Padre Santo. Llévate todo eso, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy queremos pedir que tú saques todo ese desánimo, que saques, Señor, toda esa duda, todos esos temores, todas esas dudas, Señor, que tú te las lleves de nosotros porque queremos avanzar, Padre Celestial. Ya no queremos, Señor, seguir, Padre Santo, igual. Queremos avanzar no solamente, Señor, en la iglesia, primero avanzar en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, en que el enemigo no venga a decirnos que no vamos a tener un hogar fuerte, para tener una iglesia fuerte, Padre Celestial. Hoy pedimos, Señor, que el enemigo tenga que retroceder de los hogares, tenga que retroceder, Señor, que el enemigo tenga que soltar nuestros hijos, Padre Celestial, porque eso es lo que anhelamos, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, creerte, Padre, y creer como ese Nehemías que creyó, Señor, que tú estabas con él, porque si tú lo enviaste, tú lo ibas a proteger, Padre Celestial. Y el enemigo no dejó de atacarlo, Señor, pero en medio de eso, en 52 días, Señor, Nehemías reconstruyó los muros, Padre. Hoy no permita, Señor, que el enemigo nos haga retroceder, Padre, que nos detenga el llamado que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos perdón porque nos da pena, Señor, saber que hemos escuchado mal la voz del enemigo y no hemos avanzado, Padre Celestial. Hoy te pido que seas tú, Señor, que seas tú el que se glorifique, Señor,
de una forma especial, Dios. Hoy clamamos, Señor, para que esos nuevos comienzos podamos ver tu gloria, que te lleve todo espíritu de estupor, Señor, que no nos deja avanzar. Llévate todo espíritu de estupor, todo espíritu basilísico, Señor, que nos hace ver cosas que no son. Padre celestial, llévate todo aquello, Señor, que está impidiendo que realmente, Dios, realmente, Señor, nos concentremos en tu palabra, que realmente avancemos y aprendamos de ti, Padre celestial. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy creemos que este lugar está lleno de tu presencia. Hoy creemos, Señor Jesús, que este lugar está lleno de tu presencia, Padre Santo, y que el enemigo tiene que retroceder de cada casa, Señor, de cada familia, Padre celestial. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, declaramos que cada palabra dada a tus hijos se llevará a cabo, Señor, y que el enemigo, Señor, así vengan los ataques que vengan, seremos como esos Nehemías que vamos a avanzar, Padre celestial, porque cada promesa se cumplirá, Padre Santo, cada promesa se va a cumplir. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús, Padre, que se cumplirá tu palabra, Señor, y avanzaremos en lo que tú nos has dicho, Señor, y que cada palabra que tú nos has dado nos retumbe, Señor, en nuestra mente, Señor, para que podamos luchar contra las obras del enemigo y seguir avanzando, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos detenido, Señor, los ministerios que tú nos has dado, porque hemos detenido los dones que tú nos has dado, porque creemos que son de nosotros, Padre amado, y que podemos hacer con los dones lo que querramos, cuando en realidad, Señor, son tuyos, Padre celestial. De nosotros nada le pertenece, Señor. Somos tus vasos, Señor. Es lo único que somos, Padre celestial. Por eso hoy te doy gracias por la iglesia Rocafuerte, porque llegará a ser lo que tú dijiste que sería, Padre amado. Porque se levanta, Señor, lo creemos, Padre, que se levantan los ministerios, que se levantan los hombres, Padre celestial, que el enemigo tiene que soltarlos, Padre Santo, para que los hombres de este lugar te sirvan, que se restaure el sacerdocio, Padre, que ellos puedan entender, Señor Jesús, que si ellos se ponen en la brecha y se levantan, Señor, esto se levantará más rápido, Padre celestial. Hoy clamamos por cada uno de ellos, Señor, por cada mujer, Señor, que no se deja achicopalar por lo que el enemigo viene a decirle, Señor. Hoy te pido que levantes a estas guerreras, mujeres esforzadas y valientes, Padre amado, que no permita, Señor, que le creamos a ese enemigo, Señor, que viene a menoscabarnos, que viene a decirnos mentiras, porque tú dices, avanza. Hoy lo creemos, Señor, que vamos a avanzar como tú lo dices. Como Nehemías dijo, terminaré la obra, la terminaré y la terminaré en el tiempo que el Señor dijo. Padre Santo, hoy creemos y queremos ser como ese Nehemías, Padre, que nada lo hizo retroceder, aunque tenía 4 enemigos, Señor. No retrocedió, no tuvo temor, no pudieron amedrantarlo, porque él sabía que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que peleaba por él, un Dios que escuchaba lo que estaban haciendo y venía y se lo contaba, Padre celestial. Y ese es el mismo Dios que tenemos nosotros, Padre Santo. Hoy creemos, Señor, que cada palabra se cumplirá. Padre Santo, en el amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Y grábense las maquinaciones del enemigo. Si viene el desánimo, eso no viene de Dios, lo rechazo. Si viene el temor, eso no viene de Dios, lo rechazo. Amén. Si viene la burla, eso no viene de Dios, lo rechazo. Si viene la intimidación, no viene de Dios, lo rechazo. Amén.